oramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. La gloria del Señor. Amén. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Amén. Toma asiento, hermanos. Dios le bendiga. Y espero que usted esté atento a la palabra. Amén. Apoya a su pastor con un amén ahí con la palabra. ¿Cuántos dicen amén al Señor? ¿Cuántos quieren oír la voz de Dios esta noche? Yo no he venido a perder el tiempo, vengo a oír la voz de Dios en esta noche. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Ponga mucha atención a este título, por favor. Amén. Que Dios ha puesto en este día para nosotros. Este es un mensaje, hermano, que vengo pensando hace más de un mes aproximadamente. La idea estaba en mi mente y dije, en algún momento lo voy a predicar en la iglesia. Yo hoy me senté muy temprano en mi oficina, acá en la iglesia, y me senté ahí frente a mi computador, frente a la Biblia. Amén. Y de verdad que estaba bastante complicado al principio porque las ideas son muchas. Amén. Pero Dios fue ordenando todo y espero que en esta noche a través de esta palabra usted pueda ser bendecido. El título del mensaje es Caminando bajo los términos de Dios. Caminando bajo los términos de Dios. Y espero que usted pueda entender este título, ¿ya? Y pueda, atención, y no se aburra. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Caminar bajo los términos de Dios, amén, es literalmente vivir en obediencia. Es vivir bajo el concepto de la fe, no del sentir ni de la vista. Es vivir bajo el concepto de que yo debo obedecer, amén, a este ser supremo que me ha creado. Por lo tanto, cuando yo digo que estoy viviendo bajo los términos de Dios, indico que estoy viviendo en su obediencia, en su fe, no en lo que siento, amén, y que me voy alineando, me voy ordenando con su palabra y con su voluntad. Muchas veces nos hemos preguntado cuál será la voluntad de Dios para mi vida. La entendemos, la comprendemos. Sabemos que la voluntad de Dios es es perfecta, buena y agradable para nosotros. Que nos da a entender que la voluntad de Dios, amén, no es algo que nos va a afligir, no es algo que va a poner aflicción de espíritu, sino que es algo que nos va a alinear de acuerdo a lo que Él tiene preparado para con nosotros. Y nos preguntamos, ¿cómo puedo encontrar la voluntad de Dios? Amén. Entonces, cuando vivimos bajo los términos de Dios, amén, entendemos que ya no viviremos bajo nuestra propia voluntad, bajo nuestros propios derechos. Entonces, vivir bajo este concepto, caminar, avanzar, bajo los términos que Dios ha puesto, implica, hermano, que yo voy a rendir mi voluntad. Hubo uno por nosotros que nos dio ejemplo, que rindió su voluntad. Cuando estaba en el Getsemaní agonizando, amén, con los terrores de la muerte, le pidió al Padre que si por un momento podía pasar ese momento de dolor. Pero su ser espiritual clamó, le dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque Jesús entendió que estaba entendiendo que ese momento eran los términos de Dios para su vida. Entonces implica que yo voy a rendir mi voluntad, que voy a aprender a confiar en la dirección de Dios. Amén. Que voy a también amar al prójimo, que voy a aprender al hermano, amar al hermano que está a mi lado, cosa que a veces cuesta, pero no es imposible. ¿Cuántos dicen amén? Que voy a confiar en su dirección, que voy también a amar al prójimo y que voy a andar y caminar en santidad, que es lo que Dios nos demanda. Porque la santidad, según Salmo 93:5, nos conviene. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Entonces, este camino de aprender a vivir bajo los términos de Dios nos va a garantizar, hermano, nos garantiza seguridad, nos garantiza seguridad espiritual, nos garantiza protección. Andar en los términos de Dios al ser humano, al creyente en especial, le va a garantizar paz, le va a garantizar sosiego,
Jesús dijo: mi paso dejo, mi paso doy, no como el mundo la da. La paz viene de una palabra griega que es la palabra eirene, amén, que indica el sosiego, la tranquilidad que Dios le da al hombre, que indica, hermano, que todo está bien entre Dios y el hombre. Por eso la Biblia dice, hermano, que el impío huye, aleluya, sin que nadie lo persiga, porque el impío no tiene la paz, amén, que la tienen aquellos que han recibido a Cristo como su Señor y como su Salvador. Es la seguridad que todo está ok con Dios. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Entonces indica, hermano, caminar bajo los términos, amén, me dará una paz profunda, una paz interior, y podré entender el propósito divino por el cual he sido llamado. Y entenderé, al caminar bajo los términos de Dios, iré entendiendo cuál es la voluntad que Él tiene para con mi vida. Y en estos propósitos clave para poder caminar bajo los términos de Dios, y espero que usted entienda ese concepto, amén, para poder entrar en este versículo que hemos leído, amén, indica, hermano, caminar bajo los términos de Dios indica obediencia, amén, y su palabra. ¿Qué indica esto? La obediencia a Dios y también a su palabra, amén, que indicará, hermano, que yo no voy a acomodar a Dios a mis planes, amén. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Que yo no voy a acomodar a Dios a mis planes, amén, sino que Dios ocupará el lugar que Él diseñó para mí, siguiendo sus principios, siguiendo sus mandamientos diariamente. Lo segundo, caminar bajo los términos de Dios implica que yo voy a caminar, que la fe va más allá de lo que yo puedo ver, de lo que yo quiera ver, que como dice el libro de Hebreos capítulo 11, que algunos se sostuvieron como viendo al invisible, bendito sea el nombre de Dios, que algunos como Abraham murieron sin haber recibido lo prometido, pero creyeron, avanzaron. Entonces, andar por fe y no por vista, indica, hermano, que bajo sus términos implica confiar en Él, que yo aprenderé a confiar en Él, amén, incluso, amén, en Dios, dejando, hermano, que el Espíritu Santo guíe mi vida para lo que Dios ha establecido. Lo tercero indicará que yo voy a vivir en santidad, que me voy a quitar la inmundicia y me voy a esforzar para santificarme, que me voy a esforzar para ser una persona limpia, que es la voluntad de Dios, no es la voluntad del pastor, no es la voluntad del letrero del ministerio, es la voluntad de usted y yo, que en santidad. ¿Cuántos dicen amén, Señor? Por eso le dice, seguir la paz con todo y la santidad, en la cual nadie verá a Dios. Si usted quiere un día, tiene que caminar en santidad. Lo cual, hermano, es relacionarse y tener humildad, es caminar con humildad delante de Dios, es manteniendo una comunión espiritual continua y poniendo en mano la iniciativa propia bajo su guía. Es decir, todas mis iniciativas propias las pondré bajo la dirección de Dios. Todos mis planes, todos mis propósitos, todo lo que yo me he establecido dentro de mi vida espiritual, en mi familia, en mi hogar, lo pondré bajo la dirección de Dios. Porque entenderé que si yo me alineo con Él y camino bajo sus términos, aleluya, mi vida será vida. Entonces, andar en los términos de Dios, ¿sabe lo que va a hacer? Va a transformar nuestro carácter. Nuestro carácter será transformado, reflejándolo, convirtiéndolo, hermano, en un reflejo de Cristo y asegurando que incluso en medio de las dificultades, en medio de los problemas, en medio de la adversidad que podamos tener, su propósito y su voluntad se cumpla. El salmista lo dice en medio de tantas dificultades. El salmista lo dice andando en valle de sombra de muerte. El salmista lo habla a través de su vida, porque el salmista, hermano David, refleja su vida a través de sus salmos, refleja su experiencia que él vive, bendito sea el nombre de Dios. Pero a pesar de todo lo que él vivió, él lo dice Jehová cumplirá su propósito en mí. Entonces, cuando yo hablo los términos de Dios, permitiré que mi carácter sea transformado y que mi carácter se convierta en el reflejo de Cristo, y que nos va a asegurar que aún en medio de los problemas que podamos tener, aún en medio de las luchas, de las adversidades, aún de nuestras caídas y pecados que a veces podemos tener, el propósito de Dios se va a cumplir. ¿Cuántos están?
¿Cuánto está su voz? Mire que la goma te pega en los labios y no te permite respirar. Entonces, la Biblia, la palabra del Señor, amén, promete, hermano, bendiciones a todas las personas que andan por los caminos de Dios. Salmo 128, verso 1 nos dice lo siguiente: bienaventurado todo aquel que teme al Señor y que anda en sus caminos. Ese versículo nos asegura claramente, amén, que las promesas de Dios son claras y que aquellos que andan en los caminos serán bienaventurados, serán dichosos y serán felices. Entonces, básicamente este mensaje de este pasaje, que seremos bienaventurados, es el mensaje central de todo el libro de los Salmos. Porque Dios, hermano, a quienes lo reverencian. Cuando la reverencia indica que Dios va a favorecer a todos aquellos que tengan respeto a Dios. Porque Dios porque entonces Dios, aleluya, nos dice claro, Señor, que Dios va a favorecer a los que le reverencian, a los que le honran, a los que le respetan, que Dios va a favorecer, que serán bienaventurados, amén, aquellos que viven en una obediencia diaria hacia Dios, que viven en una obediencia a su palabra y en una voluntad de los caminos. Entonces, cuando hablamos, amén, ¿qué significa vivir bajo los términos de Dios en la práctica? ¿Cómo podemos lograrlo? ¿Cómo podemos lograr de poder vivir, amén, y caminar bajo los términos de Dios? En el original hebreo, la palabra se traduce caminar o andar, amén. Según el Salmo 128, verso 1, significa vivir, escuche bien, vivir, y esto va para todos. Yo sé que de repente la palabra algunos son un poco medio indiferentes, pero caminar con los términos de Dios indica vivir o comportarse de una manera específica. Que yo voy a comportarme de una manera distinta y que va a... Entonces indica el respeto a Dios, la reverencia a Dios. Se va a expresar no solamente en decir que tú crees en Dios, sino que se va a expresar también en tu comportamiento y en tus acciones. Porque una cosa es que tú te sientes en la iglesia, hagas partícipe del culto, amén, y cante y alabes al Señor, amén, pero nuestra manera de poder entender, de caminar bajo los términos de Dios, se van a representar en mis acciones y en mi forma de comportarme, bendito sea el Señor. Y si camino delante de Dios, según Eclesiastés 12, ¿no es cierto?, nos habla que al final de todo el discurso leído, aleluya, que el hombre debe aprender a temer a Dios. Y la temor es respeto, bendito sea el nombre del Señor. Y según 2 Corintios 7:1, dice, hermanos, que teniendo tantas cosas, debemos limpiarnos de toda contaminación de carne. Quiero que pongan atención a estas manos, por favor. Por favor, pongan atención a lo que estoy hablando. Amén. Que debemos entender que debemos santificarnos, limpiarnos, purificarnos. Amén. Perfeccionando la santidad de Dios. Entonces, aquellos que genuinamente adoran, porque hay gente que no adora genuinamente. Hay gente algunos que son igual como la famosa cantante de los años 70, Nidia Campo, que cantan solo por cantar. Pero aquí, aleluya, y sí, al Señor todo, dedicar a Él, no solo con palabras, no solo con sino que dedicará su vida también obedeciendo a sus mandamientos, caminando
sus términos, Señor. Para que le quede bien grabado. Aquellos, amén, que van a dar sus vidas al Señor, no solo con palabras, sino con comportamiento, con acción, con hechos, amén, obedeciendo sino los mandamientos de Dios y los términos de Dios. Quiero hacerle este ejemplo. A veces nosotros, cuando vamos a firmar un contrato, ya sea una tarjeta de crédito, hoy se hace, la mayoría de las cosas se hacen por internet. Cuando usted quiere bajar una aplicación, ¿no es cierto?, de cualquier cosa, o usted hace, ¿no es cierto?, cualquier trámite por internet. Amén. Y cuando usted va a apretar, ¿no es cierto?, enviar, y le sale un error, porque generalmente la mayoría de las aplicaciones tienen el concepto que usted tiene que aceptar los términos del contrato que usted está haciendo. Y si usted no firma ese término, aleluya, no va a poder entrar en esa aplicación. Y nosotros lo hacemos porque necesitamos ya hacer esa aplicación. Y no leemos la chica, ni siquiera, Señor, y la aceptamos, escúcheme, sin leerlas, sin saber que a veces trae consecuencias. Bendito sea el nombre de Dios. Y tendremos consecuencias de haber tomado una decisión de no. Amén. Los términos de Dios están establecidos. Los términos de Dios, Dios no los esconde. Dios no hace los términos y están escritos en la. Ahora, cuando los israelitas entendió el concepto, ¿no es cierto?, que a veces aceptamos los términos, ya sea que se sea. Amén. Y de repente cuando aceptamos los términos y viene el cobro, nos damos cuenta del error que cometimos. Y nos damos cuenta que esa tarjeta viene con recargo, viene con reajuste, ¿no es cierto?, y viene con otro tipo de cosas. Amén. Y nos damos cuenta que ya metimos la haber aceptado por no haber leído. Ahora, en las cosas de Dios nunca habrá conocimiento, porque tenemos un Dios que siempre nos va a decir las cosas antes de tiempo. Amén. Concepto. Entonces, cuando los israelitas entraron en la vida, ellos se enfrentaron a muchos enemigos. Ahora, estos enemigos no estaban por accidente, no estaban por estar, estaban más bien ahí porque Dios lo había permitido. Sin embargo, Dios había preparado a Israel para que lidiara contra estos enemigos. Amén. ¿Quiénes eran estos enemigos? Eran los amorreos que habitaban en Hebrón, en Jarmús, en Laqui y en Eglón. Estaban también los fereceos, que eran habitantes de los valles. Estaban también los cananeos, que estaban en Jericó y también en Jai. Estaban los hititas, que estaban en el monte Hermón, amén, el monte Líbano y en la tierra de Mizpa. Y estaban también los jebuseos, que eran los que vivían también en Jerusalén. Ahora, lo que hay que reconocer es que Israel no trató con ellos bajo sus términos, sino que Israel entendió que debía actuar bajo los términos de Dios. ¿Cuántos dicen amén al Señor? ¿Cuántos están entendiendo lo que le estoy diciendo? Esta historia, hermano, es como por ejemplo, la de David y Goliat. La historia, hermano, que se la saben todos los pequeños de la iglesia. Cuando David y Goliat se paró contra el gigante, este gigante, hermano, tenía 3 metros. Amén. Este gigante, hermano, tenía el más completo y el mejor armamento para la batalla. Pero si volvemos un poco atrás a la historia de David antes de enfrentar a Goliat, ¿se recuerda usted cuando el rey Saúl vistió a David con sus ropas reales? Y dice, hermano, el libro de Samuel capítulo 17, cuando habla de la historia de David y Goliat, dice, hermano, que cuando, aleluya, David va frente al rey diciendo que él va a pelear, el rey lo viste con sus ropas reales. Y dice que David trató de andar con ella, pero no pudo. Y dice, hermano, que David las echó fuera de sí, porque entendió, hermano, que con esa ropa
iba a ir a pelear bajo sus propios términos, bajo su propia humanidad. Y es por eso, hermano, que dice la Biblia que botó esa ropa, las echó, aleluya, y simplemente fue a un arroyo, tomó 5 piedras lisas de un arroyo y tomó su onda pastoril, su saco, y se fue frente al gigante. Algo para muchos ilógico, algo para muchos, es decir, algo que no, a lo mejor no le iba a servir a David. Amén, pero David sabía en quién confiaba. Porque cuando tú caminas bajo los términos de Dios, no pones tu confianza en lo humano, no pones tu confianza en el hombre, no pones tu confianza en los políticos, no pones tu confianza en una congregación. Cuando tú caminas bajo los términos de Dios, tu confianza está en el Dios del cielo. Por eso el salmista decía en los mismos salmos: ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Entonces David entendió que él con esa ropa se iba, de seguro iba a perder. De seguro el gigante lo iba a despedazar. Entendemos la historia, hermano, que el gigante era un gigante de 3 metros aproximadamente. Y como dice la historia, aleluya, tenía el mejor armamento, aleluya, pero para la batalla. Sin embargo, el gigante no sabía quién tenía al frente. El gigante vio a un muchacho, pastor de ovejas, no tenía apariencia de guerra. Era un simple pastor de ovejas, rubio, de hermoso parecer. Pero el gigante no sabía a quién estaba enfrentando. Y es por eso, hermano, cuando ve a David, aleluya, lo maldice por sus dioses. ¿Acaso yo soy perro para que venga a mí con palos? Y dice, hermano, que maldijo a David por sus dioses, lo maldijo. El escenario nos muestra, hermano, aleluya, un escenario aterrador. Todo Israel aterrorizado, todo Israel con miedo, aleluya, todo un ejército atemorizado por un rey cobarde. Un ejército filisteo que confió en un gigante, aleluya, que si los derrotaban los israelitas iban a ser sus servidores, aleluya. Sin embargo, contra toda lógica humana y personal, David desafió a este gigante. Y no lo hizo bajo sus términos, sino que David lo hizo bajo los términos que él aprendió mientras cuidaba las ovejas de su padre. Porque escúchame, hermano, en el silencio de Dios, en la soledad, en los desiertos, en las tribulaciones, en los problemas, tú aprenderás, hermano, a conocer a Dios. A Dios no se conoce cantándole, a Dios no se conoce estando en una congregación que es importante. A Dios se le conoce en el silencio de la noche, en el desierto, en las dificultades, en las pruebas, en las luchas. Ahí tú aprendes a conocer a Dios. Ahí tú aprendes a conocer el Dios que puede actuar, porque tenemos un Dios que actúa en favor de sus hijos cuando sus hijos aprenden a confiar en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces esta historia nos recuerda, amén, que cuando el gigante, amén, que fue frente a David bajo sus propios términos, David lo enfrentó bajo los términos de Dios. Y es por eso cuando el gigante le dice: viene a mí con palos, ¿soy yo acaso perro? Y David le dice lo siguiente: vea. Por eso cuando usted camina bajo los términos, usted pone su confianza en Dios, hermano. Porque el que te da la victoria no es el pastor, no es el ministerio. El que te da la victoria en tu vida se llama Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos tienen boca en esta noche para decir amén? Es Dios el que te da la victoria cuando tú pones tu confianza en Dios. Porque es Dios el que pone los términos. Es Dios, aleluya. Y escúchame, si yo a una aplicación le conozco con seguridad y acepto sus términos, ¿cuánto más a este Dios maravilloso aceptaré sus términos, que son términos buenos para mi vida? ¿Cuántos dicen amén al Señor? ¿Por qué desconfiar de Dios? ¿Por qué hoy día la gente camina mediocremente? Entonces, contra toda lógica, David actuó bajo los términos de Dios. Y David le dice al gigante: tú vienes a mí con espada, con lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Wow, yo no sé si usted se goza con eso, hermano. Porque David a través de eso está glorificando al Dios del cielo.
Y le está diciendo: tú has desafiado a mi Dios, aleluya, y mi Dios se encargará de ti. Bendito sea el nombre del Señor. Y fue Dios el que le dio la victoria. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú actúas bajo los términos de Dios, no te quedas callado en el culto, no te quedas callado en medio de la victoria. Reconocerás que todo lo que tiene, que todo lo que vive, que todo lo que hace, toda la gloria le pertenece al Dios del cielo. ¿Cuántos levantan su mano? ¿Cuántos tienen mano? Usted no es un paralítico, hermano. Levante su mano y alabe al Señor. Cuando tú, hermano, aceptas los términos de Dios, y ya va a poder entender por qué hablé este versículo. Escúcheme. Israel nunca enfrentó a sus enemigos en los términos de este. Nunca enfrentó a los enemigos bajo los términos de ellos, sino que siempre enfrentó a los enemigos bajo los términos de Dios. Y cuando Israel se apartó de los términos de Dios, los enemigos hacían lo que querían con ellos. Pero cuando Israel enfrentaba a sus enemigos bajo los términos de Dios, la cosa era distinta. ¿Sabe por qué? Porque era Dios el que metía mano. Era Dios el que actúa. ¿Cuántos dicen amén al Señor? La historia nos relata también que cuando Josué, amén, cuando Dios llama a Josué, Dios lo llama, hermano, amén, y lo llama bajo sus términos a Josué. Y a Josué, hermano, solo le correspondía obedecer. Cuando Dios te llama a ti, hermano, lo que te corresponde a ti es obedecer a Dios. Amén. Porque es el llamado supremo para todos aquellos que han sido creados por Dios. La palabra obediencia del latín obedentía, que indica que yo acepto los términos de este Dios maravilloso que Él me ha llamado. Porque creo que Dios me llamó. Yo creo que a ustedes también Dios los llamó. ¿Cuántos tienen la seguridad que Dios los llamó? ¿Cuántos tienen la certeza en su corazón de que Dios los llamó y me levantan sus manos? Entonces, cuando Dios llama a Josué, amén, lo llama bajo sus términos, amén, y a Josué solamente le correspondía obedecer. Colócame, por favor, Josué, capítulo 1, verso 5. Vea lo que Dios le está hablando a Josué, amén, en este capítulo bendito. Amén. Dios llama a Josué. Josué es el hombre que tiene que ocupar una labor difícil. Escúcheme. Este pueblo, hermano, había hecho que, por sus acciones, habían hecho enojar a Moisés. Moisés, hermano, les impedido de poder entrar a la tierra prometida. Tantos años luchar, hermano, por el enojo por un pueblo duro de servir. Y Dios llama a Josué, servidor de Moisés. Y mire lo que Dios le dice: Josué, nadie te podrá hacer frente en los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esa palabra la aceptamos, qué lindo, la leemos en la Biblia, aleluya. Nadie te podrá hacer frente, hermano, en todos los días de tu vida. Así como estuvo con Moisés, Dios estará contigo. No te dejaré ni te desampararé. Y la gente recibe la palabra, la gente absorbe esa palabra, come esa palabra, aleluya, pero no le dan los términos de esa palabra. Es simplemente un caramelo que Dios le está dando a Josué. Porque después Dios le dice: estos son mis términos, Josué. Este es mi contrato que yo tengo contigo. Bendito sea el nombre del Señor. Y Dios le dice a Josué: nadie podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Aleluya. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Sin embargo, en los versículos 6, en los versículos 7 y 8, para que los coloque, aleluya, Dios le pone los términos a Josué. Ponga atención, por favor. Porque te gustan más los términos de Netflix, de Disney, de otra cosa, y no te gustan los términos de Dios. Los términos de Dios, Dios se los pone. Primero, estaré contigo. Es una bendita promesa. Pero Dios le dice, aleluya, aleluya, y le piden estos 3 versículos, versos 7, versos 6 y 7, aleluya. Dios le dice: te demando, te pido que te esfuerces y seas valiente. Amén. ¿Y cuál será el resultado de ese término? Si tú caminas bajo mis términos, Moisés, Josué,
te prometí que estaré contigo. Aleluya, que así como estuve con Moisés, estaré contigo. Pero ahora Dios va mucho más allá. Aleluya, y le da sus términos y le dice que el resultado será que donde quiera que él vaya, Dios estará con él. Pero escúcheme, hermano, porque hay gente, hermano, que quiere solamente las regalías de Dios. Gente, hermano, aleluya, inescrupulosa, que lo único que gusta son los beneficios de Dios. Que Dios le dé, que Dios le dé, que Dios le dé. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando Dios le pone los términos, aleluya, no les gustan. Son como aquellos hermanos, aleluya, que cuando Jesús iba, los alimentaba con panes, con peces. Aleluya, le daba el alimento. Pero cuando Jesús le puso las reglas, cuando Jesús le puso los términos, algunos se empezaron a correr, se empezaron a ir. Aleluya, y Pedro le dijo: Señor, la multitud se está yendo. ¿Acaso ustedes también se quieren ir? Pedro le dijo: pero Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Porque nos gusta solamente las regalías. Hoy vivimos un evangelio efímero, un evangelio de burbujas, un evangelio sin compromiso, un evangelio donde la gente va a la iglesia y quiere puro llorar, quiere ser puro tocado por Dios. Bendito el toque, bendito cuando lloramos por Dios, aleluya, cuando el toque viene de verdad de Dios. Pero hoy día, hermano, todo va a través de la música, a través de las sensaciones, a través de las emociones, aleluya. Pero cuando vienen las demandas de Dios, a la gente no le gusta. Queremos solamente el versículo 5. Colócame Josué 1:5. Así como estuve con Moisés, que es una palabra, y se la entregan al hermano y se bajan del púlpito y dicen: hermano, así como estuvo con Moisés, estaré contigo. Dios está conmigo. Y la gente, aleluya, hermano, se revolotea, aleluya, y se pone feliz. Claro, es una buena palabra. Pero Dios le dice: pero estos son mis términos, Josué. Mira que te mando. Mira que te mando es una orden. No es algo, aleluya, que yo pueda pasar de lado. Son las órdenes de Dios. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Escúcheme, 3 veces Dios se la repite. ¿Por qué 3 veces? Lo dejamos a veces en el aire. 3 veces Dios le repite: mira que te mando, mira que te mando. Que te esfuerces y seas valiente. Tiene que haber un esfuerzo. Tiene que haber valentía, porque el evangelio no es para cobardes. El evangelio no es, aleluya, hermano, para gallinas cocorocas. No. O gallinas, hermano, que al primer problema están arrancando, como dijo Néstor Silva. El evangelio es para valientes, para gente aguerrida, que aún en medio de los problemas, de las dificultades, siguen siendo procesados por Dios. Que no le importan los problemas, que no están pensando irse del evangelio ni soltar la espada, como dice la alabanza, sino que en medio de los problemas siguen avanzando, porque su confianza no está en el hombre, su confianza está en el Dios del cielo. Cristo vive. Entonces, de toda buena acción hay un resultado. Ahora mire, Israel nunca enfrentó a sus enemigos bajo los términos de ellos. Cuando Dios los manda a la tierra prometida, dígame, a Dios no le costaría nada haberlos metido en la tierra, ¿sí o no? Haberlos plantado, haberlos puesto ahí, soy Dios, y él haber sacado a los enemigos. No, la labor ahora la tienen ustedes. Estos son mis términos. Entonces, cuando cruzan el Jordán, ahora escúcheme, este capítulo 1 de Josué todavía no está entrando a la tierra prometida. Ponga atención. Dios lo está preparando para lo que viene. Josué había sido uno de los que había ido a ver la tierra. Fue uno de los que desafió al pueblo junto a Caleb que la tierra era buena. Pero fue un escenario pasajero. Porque ahora, después que cruzan el Jordán, vino el primer obstáculo. ¿Y cuál fue el obstáculo? Jericó. Una ciudad impenetrable. Quizás pensaron que era fácil de conquistar. La tierra que ellos iba a ser fácil. Pero no fue así el escenario. El escenario para ellos era complejo, difícil. Pero Dios tenía planes con Israel. Y él, como Dios, diciéndole: Josué, estos son mis términos.
Lo primero, Dios le ordena a Josué rodear a Jericó por el pueblo. Colócame por favor Josué capítulo 6, verso 10. Lo primero, hermano, que le pide al pueblo rodear, escúcheme. Dios no le pide que peleen. Dios no le pide que tomen armas. Amén. Dios simplemente le pide a aquellos cantores, amén, que están, amén, que toquen las trompetas, que hagan cierto ruido. Y la orden de Dios en el versículo 10, Josué le manda al pueblo diciendo lo que Dios le había dicho: vosotros no gritaréis, ni se va a oír vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta que el día que yo os diga, gritad, entonces gritaréis. Dios tiene su tiempo para todo. ¿Está entendiéndolo? Amén. Entonces, Dios le pide al pueblo, Josué le pide al pueblo: no griten, no hagan nada. Al séptimo día, Dios le ordena, amén, rodear la ciudad 7 veces. Amén. Y que el pueblo no hiciera nada. Ellos tuvieron que rodear la tierra 6 veces. Ellos tuvieron que aceptar los términos de Josué. Pero al séptimo día todo cambia. Y colócame el versículo 16 del mismo capítulo. Amén. La orden fue que ahora, escúcheme, debían abrir sus bocas. Amén. Escúcheme, aleluya. Versículo 6, verso 16. Y cuando el sacerdote, no pierda el hilo del mensaje, tocaron la bocina la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: griten, porque Jehová os ha entregado la ciudad. ¿Cuál fue el resultado? Los muros cayeron, Jericó fue tomado, porque Israel actuó bajo los términos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Los términos de Dios son eso, hermano. Aleluya. Por ejemplo, en los cultos, usted no viene a pajarear. Perdone que se lo diga de esta forma. Usted no viene a otra cosa. Usted no viene a lucirse. Aquí venimos a alabar a Dios. Aquí venimos a bendecir el nombre del Señor. La alabanza es una guerra. La alabanza, hermano, es un estado de guerra donde usted lucha contra los demonios, lucha contra los muros que quieren, aleluya, opacar su vida espiritual. Aleluya. Y la orden de Dios es que usted no se quede callado, es que usted abra la boca. A Dios no le gustan los mudos, a Dios no le gustan los mentalistas, a Dios le gusta la gente que abra su boca, que alabe al Dios vivo. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Escúcheme, esto se relaciona, hermano, con obediencia. Amén. Esto no fue el resultado, escúcheme, de una estrategia militar, sino que fue el resultado de Dios obrando. Vuelvo atrás. A Dios no le costaba nada meter a Israel, sacar, botar los muros él mismo, pero él quería que el pueblo actuara bajo sus términos. Y le dijo: Josué, estos son mis términos, den 6 vueltas, y al 7º día no digan nada, pero al 7º día den 6 vueltas más, 7 vueltas más, y ahora griten. Solamente su grito de alabanza, no usaron ningún arma, porque escúchame, hermano, Jehová reprenda al diablo. A los que no les gusta alabar a Dios, no hay mayor grito de guerra que el grito de alabanza, que el grito de adoración. Cuando tú cantas, cuando tú adoras a Dios, los demonios huyen, los demonios tiemblan. Bendito sea el nombre del Señor. Tus problemas, aleluya, son derribados. Los conflictos son derribados porque estás luchando, estás peleando, aleluya, esta batalla bajo los términos de Dios. Ya voy a terminar, no voy a predicar muy largo. El rey Josafat, en 2 de Crónicas capítulo 20, y le habla a aquellos que han leído la Biblia, hermano. Sé que hay gente que le cuesta leer la Biblia, pero algunos la han leído. Este rey, hermano, se encuentra en un conflicto. Los hijos de Amón, los hijos de Moab, ¿sabe? 1,5 millones de personas contra Judá, que eran 300,000. Por lo tanto, para Judá, la derrota, aleluya, capítulo 20, sí está bien. La derrota era segura. Pero Josafat, que era un buen rey de Israel, puso su confianza en Dios. Escúchame, hermano, vuelvo a repetírtelo. Cuando tú caminas bajo los términos de Dios, no del pastor, no de la iglesia, bajo los términos de Dios, tú pondrás tu confianza en Dios.
y estarás seguro. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Entonces, él puso su confianza, amén, en Dios. Y fue Dios el que le entregó los términos para darle la victoria. En el versículo 15 de este capítulo, Dios le envía una palabra a Josafat y le dice: oíd todo Judá y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey de Josafat, Jehová os dice así: no tengan miedo, no os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, sino de Dios. Oh, qué lindo, hermano. Vean lo que Dios le está dando sus términos. Bendito sea el nombre del Señor. En el versículo 20, amén, Dios los invita a través de sus términos a creer. Mi pregunta es: ¿cuántos creen? ¿Cuántos creen? Los demonios también creen y tiemblan, pero la diferencia es que tu confianza está puesta en el Dios del cielo. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Aleluya. Vea lo que está diciendo. Cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, el líder, estando en pie, dijo: oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Si aprendemos a creer en Dios, a tener confianza en Dios, estaremos seguros. Y le dice: crean en sus profetas y seréis prosperados. Creen en aquellos que le predican la palabra y seremos prosperados. Porque cuando, aleluya, tú oyes la palabra, el que te prospera se llama Dios. Amén. Entonces, los términos de Dios primero eran: aleluya, esta guerra, Josafat, no es tuya, es mía, tranquilo. Está bueno, ¿no es cierto? Caminamos seguros: Señor, esta guerra no es tuya, y la cantamos, hermanos, esta batalla, amén. Y el pastor Carlos Leiva tiene muchas esas palabras: que Dios pelea por nosotros, que Dios pelea por nosotros. Sí, Dios pelea por nosotros, pero los términos Dios los cambia y le dice: crean, no se amedrenten, tengan confianza, crean en la palabra, crean en Dios. Y Dios les da los términos. En el versículo 21 y 22, Dios le dio sus términos. ¿Y sabe cuáles eran? Que solo glorificaran y exaltaran con cánticos de alabanza al Dios del cielo. Para los que no les gusta cantar, a los mudos, a las momias de la iglesia, a esos que vienen a puro pintar mono, perdone que se lo diga y me saca un pintadino, a Dios le gusta que usted le cante, a Dios le gusta que usted lo alabe, a Dios le gusta la alabanza. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Vea lo que está diciendo: ha habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificar a Jehová, porque su misericordia es para siempre. ¿Está aquí o no? ¿Cuál fue el resultado de esto, de esta obediencia? Si estos son los términos de Dios, hermano, entiéndame. Aleluya, tú no estás aquí por querer estar, son los términos de Dios que te trajo a este lugar. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso aprovecha este medio de gracia, aprovecha. Yo sé que a lo mejor no te caigo bien, pero yo no tengo culpa. Aleluya, Dios sigue siendo Dios, Dios sigue siendo eterno. A lo mejor no te caen bien los predicadores, a lo mejor no te cae bien el hermano. Preocúpate, hermano, que a lo mejor no le estás cayendo bien tú a Dios con tu actitud como estás en el culto. Porque esto, hermano, es actuar bajo los términos que Dios establece. Son las cosas que Dios nos demanda. ¿Cuántos dicen amén al Señor? ¿Cuál fue el resultado? ¿Sabe cuál fue? Aleluya. El versículo 22 también lo está diciendo. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza. Por eso yo el otro día oraba y le digo a los coristas, lo que digo acá: aquí no es venir por cantar por cantar. Ustedes, aleluya, son los transmisores. Yo soy un transmisor. Ahí están los receptores. Y si usted canta con unción, usted canta con gloria, la gente de abajo no se va a quedar dormida. Si yo predico con la unción de Dios, los que están abajo no se van a quedar dormidos. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Porque somos transmisores y la gente receptor.
Señor. Y la gente sabe cuando la gente hace dormir la guagua. La gente sabe cuando los coristas están cantando sin gracia, sin unción. Cuando un predicador no lo está haciendo con la gracia de Dios. Por eso es necesario pedirle unción, pedirle gracia, porque son los términos de Dios. ¿Cuál fue el resultado? Comenzaron a entonar cantos de alabanza. Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab. Amén. Y del monte Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá. Y escúcheme lo que dice el versículo final. Se mataron los unos a los otros. Escúcheme, no usaron nada. No usaron pistolas, no usaron cuchillos, no usaron hachas. No usaron ni un armamento, usaron su boca. Porque no hay más arma poderosa que la boca, hermano. Por la boca podemos destruir y podemos bendecir. Ocupa tu boca más que andar caguñando. Ocupa tu boca para bendecir al Dios del cielo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Los cagüineros no les gusta decir amén porque usan su boca para puro dañar, para puro hablar porquería. Usa tu boca para alabar al Dios del cielo y verás a los enemigos caer bajo tus pies, hermano. ¿Sabe que no le gusta mucho esto, hermano? Y no estoy enojado predicando, estoy predicando con la autoridad de Dios. Porque este mensaje Dios me lo dio para usted. Porque esto es actuar bajo los términos de Dios. Y yo lo acepto, lo acepté. Desde el día en que Él me llamó, acepté su llamado. Acepté su propósito, acepté lo que Él tenía que hacer. Y si tenía que vivir en santidad, voy a vivir en santidad. Y si voy a tener que cambiar mi forma de hablar, la voy a cambiar, Señor. Si voy a cambiar mi forma de caminar, la voy a cambiar. Si tengo que dejar de decir garabato, voy a decir garabato por amor a tu nombre. Si tengo que dejar el cigarro, voy a dejar el cigarro. Si tengo que dejar la droga, voy a dejar la droga. Si tengo que dejar esto, lo voy a hacer. Y tú me ayudarás, porque tus términos son buenos para mí. ¿Cuántos dicen amén al Señor? ¿Por qué tenemos tanta gente carnal dentro de la iglesia? Gente hipócrita que aquí canta, que aquí alaba, y en la casa dicen garabato, grosería. Tratan mal a sus hijos, tratan mal a su esposo. Viven vidas, aleluya, inadecuadas delante de Dios. Visten como cualquier persona, menos como cristianos. Los términos de Dios son santidad, tanto para el hombre como para la mujer. Es vivir con pudor, es vivir con modestia. Entendiendo que yo antes presentaba mi cuerpo para el diablo, para la inmundicia. Ahora presento mi cuerpo bajo los términos de Dios. Y si a Dios le agrada, le agrada. Si a Dios le agrada que yo maneje el pelo corto, que es una honra, es una honra. Si a Dios le agrada que la mujer se deje crecer el pelo, es una bendición. Son los términos de Dios, no los míos. Ya voy a terminar. Porque a veces no aceptamos los términos, lo que Dios estableció. Yo no nací con una corbata en la iglesia. Sé que esto es algo, no sé, vanidad para algunos. Pero cuando yo me convertí al Señor, llegué mundano, vestido. Me regalaron mi primer terno, un vestón café, corbata ploma, camisa blanca, zapatos negros. No pegaba para nada, pero me miré al espejo y dije, Señor, desde este día sí me vestiré para ti. Esa será mi forma de presentarme delante de ti, Señor, ver las veces que esté en el culto, porque estoy delante de ti, delante del Rey de Reyes, Señor de Señores, delante del presidente de los presidentes, el Dios que me ama, el Dios que me sostiene. ¿Cuánto dicen amén al Señor? Porque es caminar bajo los términos de Dios. ¿Por qué no caminas bajo los términos que Dios estableció? ¿Te cuesta tanto? Escúcheme, si somos obedientes, colócame Éxodo 23, 22. Mire esta potente palabra, hermano, que Dios me entrega. Si somos obedientes, lo que sucedió acá. Éxodo capítulo 23, verso 22. Si somos obedientes a Dios. Aleluya. Usted búsquelo en su Biblia, por favor. Sí, pero si en verdad, Éxodo 22, aleluya, 23, 22, por favor.
Hay algunos le colocan en el mar para que piensen en la playa. 23, 22, hija. Pero si en verdad oyeres su voz, escúcheme, mire para acá. Si en verdad escuchares la voz e hicieres todo lo que yo te dijere, ¿qué te está diciendo Dios? Si hicieres todo lo que yo te dijere, mire lo que Dios te está diciendo: seré enemigo de tus enemigos. Oh, yo siento al Señor de verdad, hermano. Vea lo que Dios le está diciendo. Si en verdad me escuchas, si en verdad oyes todo lo que yo te digo a través de la palabra de los predicadores, bendito sea el nombre, porque estamos viviendo los tiempos, hermano, de la viña, donde el Señor a través de sus predicadores le demandó fruto, y algunos los mataron, los rechazaron, algunos no quisieron oírlos. Como algunos están así en la iglesia, puro conversando, no quieren oír a sus predicadores, no quieren oír la palabra, no quieren oír las demandas de Dios. Y Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios que cambia, Dios es un Dios que transforma las vidas. Dios es un Dios que cuando Él me demanda cosas, si yo las hago, aleluya, los enemigos, mis enemigos serán sus enemigos, y Él me va a defender, Él me va a proteger, su ángel me va a guardar, su ángel me va a sostener. ¿Cuántos dicen amén, amén, amén? Vea lo que sucede con Josafat. Obedézcanme, crean a los profetas, créanme a mí, alábenme. Y los enemigos se confundieron y entre ellos mismos se mataron. Dios dijo: esta pelea no es tuya, es mía, yo peleo por ti. ¿Qué te dice Dios? Si oyes hoy mi voz y escuchares todo lo que yo te estoy diciendo. Falta de respeto en el culto, masticando chicle, mirando la hora. Eso es lo que eres. Perdóname que te lo diga, y te lo digo con autoridad. Si tú haces todas estas cosas, tus enemigos serán mis enemigos. Yo no sé si usted se goza con eso. Ya se me perdió hasta el bosquejo, hermano. Pero lo voy a buscar, que quiero terminar este mensaje. Ya voy avanzando y termino. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, Él le puso cuáles serían sus términos. Lucas 9:23. En Lucas 9:23 Jesús le pone los términos a sus discípulos y le dice: si alguno quiere venir en pos de mí, debe negarse a sí mismo. La palabra negarse a sí mismo, escúchame bien, mire para acá, es dejar de hacer las cosas que a mí me agradaban, dejar de hacerlas por amor a Dios. Amén. Escúchame, Dios no te va a prohibir que dejes de fumar. Puedes fumar si quieres. La Biblia dice: el que sea inmundo, sea inmundo. Si quieres ser inmundo, sigue haciéndolo. Pero la Biblia dice: si alguno quiere seguir en pos de mí, debe negarse. Debe dejar de hacer las cosas que le agradaban a su carne, tomar su cruz. ¿Cuántos dicen amén? Porque caminar con Dios tiene un costo. Es renunciar a nuestros propios caminos. Implica la muerte al yo, al egoísmo, al yoísmo. Bendito sea el nombre de Dios. En los tiempos de Jesús la cruz representaba la muerte. Jesús dijo: tomen su cruz. Los discípulos entendieron lo que quería decir. Que tenían que estar dispuestos a morir para seguirlo. Bendito sea el nombre del Señor. Mi pregunta es: ¿cuántos están dispuestos a morir? Quizás no físicamente, sino que morir a la carne, morir a sus deseos, morir a sus caprichos, morir al yo para seguir a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Significa renunciar a la voluntad propia, que ya no hago mi propia voluntad, aunque te cueste. Aleluya, escúchame, porque hay gente que me dice: me cuesta. A todos nos cuesta. ¿Qué no le cuesta? Todos tenemos lucha, todos tenemos dificultades, todos caemos, todos fallamos, aleluya. Pero si queremos seguir al Señor, renunciaremos a nuestras ambiciones egoístas, aleluya. Jesús dijo: si alguno trata de aferrarse a la vida, la perderá, pero si le entrega su vida por mi causa, la salvará.
Oh, bendito Dios. Y por último, el gran apóstol Pablo, cuando fue llamado, él acepta los términos de Dios. Pablo va con cartas de amenaza en destruir a los creyentes, a los que profesaban la vida, el camino, como se les llamaba. A los del camino, así se les llamaba. Aquellos que predican el camino. Y va con cartas de amenaza y se le aparece Jesús. Lo botó del camello, del caballo, del burro, no lo sé, pero lo botó. Y Jesús le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Y Pablo, viendo la visión y los que estaban en él alrededor, dijo: Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y Pablo le dice: Señor, ¿qué quieres que haga? Vete a tal lado y se te dirá lo que vas a hacer. Dios le ordena a un discípulo llamado Ananías que vaya a orar por Pablo, por Saulo. Y este hombre dice: Señor, pero este hombre amenaza, este hombre es un terror, es un asesino. Y Dios le dice: ve, porque yo le voy a mostrar a este hombre que será un instrumento en mis manos. Y le haré mostrar lo que ha de padecer por mi causa. Cuando Ananías ora por él y recibe la vista, de seguro que Ananías le dijo lo que Dios le había dicho. Escúcheme, hoy seguir aquí, esto es fácil. Usted ve la iglesia llena, ve la iglesia de pastores muy prominentes, de plata, lleno, cabros, todo, vigilia, saltando con alegría, aleluya, pero no hay negación, no hay una negación, no hay una entrega, aleluya, porque no le ponen los términos de Dios, no se los ponen. Y es por eso que hoy día la gente, hermano, vive un evangelio dulce, no sé cómo poder expresarlo, no tengo las palabras correctas. Porque servir a Cristo va a costar todo, te va a costar todo. Se te van a oponer, se te van a levantar. Pero si aceptan los términos, Pablo los aceptó, los entendió, los comprendió. Estos son mis términos, Pablo. Estos son mis términos. Amén. Y es por eso, hermanos, que él escribe en Hechos 14:22. Miren lo que dice, ya voy a terminar. Me quedan 2 versículos. Dice Pablo, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándole a que permaneciesen en la fe, permanezcan en la fe, sigan avanzando. Es necesario, diciéndole, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Oh, aleluya. A través de muchas tribulaciones, la palabra tribulación viene del griego tribulum, que indica la acción cuando, aleluya, se le echa, hermano, la semilla, aleluya, de trigo a una bolsa y se golpea, se achaca hasta sacar el fruto. Eso le está diciendo, serán golpeados a través de muchas tribulaciones, a través de muchos golpes, a través de muchas situaciones, entrarán en el reino de los cielos. Esos son los términos que Dios tiene. Por eso la gente, hermano, tenía miedo de convertirse en esos años. Por eso, hermano, hoy día, como decía, ser evangélico es la moda para algunos. Usted ve, aleluya, Daddy Yankee que se convirtió, el de allá, Marciané que se convirtió, y todos se están convirtiendo hoy día. Todos son cristianos, Pailitas cristianos, y todos Señor para allá. Aleluya, hermano, pero no se le enseñan los términos, que el evangelio se va a padecer, que el evangelio no es solamente gloria, que el evangelio no es solamente aplauso, que el evangelio no es solamente alabanza. El evangelio se va a llorar, se va a sufrir, pero el llanto un día se convertirá en el gozo de Dios. ¿Cuánto Dios? Rabasheta Kiama, Rabajanda Kiama. Cristo vive. Cuando la gente se convertía, le daban, hermano, aleluya, los términos, el contrato. No era llegar y convertirse, ¡ay, qué buena onda ser evangélico! No, le decían, ven
Ven, Saulo, te quieres convertir. Estos son los términos. Aleluya, no te van a aplaudir. No serás vituperiado. No serás halagado por la gente. Serás perseguido. Serás escarnecido. Al punto, aleluya, que tendrás que dar tu vida por el evangelio. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Pero aquellos que tenían la convicción, ¿saben lo que hacían? Firmaban: acepto los términos. Por eso Pablo dijo, aleluya, que las tribulaciones de este tiempo, que los problemas de este tiempo no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse a los santos. No son comparables. ¿Cuál fue el resultado final para este insigne hombre de la fe? La victoria eterna. Y cuenta la historia cristiana que estando preso en la cárcel, escribe su legado, su testamento a su hijo en la fe. Y le dice a Timoteo: Timoteo, haz obra de evangelista. Quiero decirte algo, Timoteo. Aleluya. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. Le está escribiendo a su hijo. Un hombre viejo, abandonado en una cárcel. Aquel hombre que la gente lo abrazaba, lloraba, anhelaban verlo. Es como cuando yo conocí al hermano Chiche Ávila el año 91, recién casado. Era una impresión, daban ganas de tocar al viejito. No era gloria humana, era un hombre de Dios. Y le dice: he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. Pero mira lo que dice al final. Le dice: Timoteo, he guardado la fe. Cuando dice he guardado la fe, escúchame por favor. Literalmente, ¿sabe lo que sabe lo que Pablo le está diciendo a Timoteo? Desde el día en que acepté los términos de Dios. Porque escúchame, hoy día la gente no quiere sufrir por el evangelio. Hoy día la gente no quiere sufrir por Dios. La gente quiere puro entretenerse. Por eso tenemos la iglesia que tenemos hoy en día. Y yo prefiero, sí, crecer, avanzar, pero con gente comprometida. Con gente que entienda, que comprenda que esto no es venir a divertirse. Que todos los domingos damos nuestra vida, dejamos muchas cosas, el hogar de lado, a veces no tomamos desayuno juntos por preparar una palabra, por traerte una palabra, para que puedas entender que no son los términos míos, son los términos de Dios. Y hoy día la gente no quiere el sufrimiento, no quiere pasarlo bien, aleluya. Pero todo sufrimiento, hermano, conllevará también una bendición de Dios, aleluya. ¿Por qué? Porque Dios te dice, hermano, si oyes mi voz, si oyes lo que estoy diciendo, aleluya, si no contaminas tu fe. Cuando Pablo está diciendo he guardado la fe, le está diciendo a Timoteo: mi fe no se ha contaminado, mi fe no se ha ensuciado, mi fe, a pesar de todos los problemas, la he mantenido fiel al Dios del cielo. Y al acabar esta carrera, Pablo le dice a Timoteo: por lo cual estoy seguro, Timoteo, que me espera una corona, y no solo a mí, sino a todos los que aman la venida del Señor. No sé si quiere darle un fuerte aplauso al Señor, hermano, esta noche. No sé si quiere aplaudir al Dios del cielo, al que vive por los siglos de los siglos. Dios le está diciendo al pueblo: he aquí yo envío, Éxodo 23:20. He aquí yo envío mi ángel. El coro: yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino. Escúcheme, este es un tiempo de administración, de verdad. Porque yo en esta noche te quiero invitar a que firmes un contrato, no conmigo, sino con Dios. Esto para aquellos que quieran ser los discípulos del Señor. Para aquellos que estén dispuestos a entender que en el evangelio se paga un precio. Que vamos a llorar, que vamos a sufrir decepciones, que a veces vamos a ser los malos de la película para otros. Amén. Pero Dios te dice:
envío a mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino, te introduzca, siga avanzando en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él, del ángel, oye su voz, no seas rebelde, porque él no va a perdonar tu rebelión. Amén. Yo siento en mi corazón que hay gente dentro de la iglesia, dentro de nuestras congregaciones, que su corazón no está aquí. Y a la congregación que vayan, su corazón no está. No seas rebelde, porque él no va a perdonar tu rebelión. Escúchame lo que Dios está diciendo. Porque mi nombre está en él. Yo soy el ángel que los está cuidando. No sean rebeldes, le está diciendo Dios. Amén. Y termino con el versículo final. Yo no sé, versículo 22. No sé. Pero qué lindo saber que si yo obedezco a Dios y hago todo lo que Él me dijere, si sigo las normas de Dios, lo que Dios estableció. Amén. Dios me está diciendo, Leonel, te está diciendo a ti, Mario, Juan, Daniel, Marisa, Margarita, Isabel, como quiera que usted se llame. Yo voy a ser enemigo de tus enemigos. Y voy a afligir a aquellos que te afligen. Pero simplemente, si aceptan mis términos de vivir una vida conforme a mi voluntad, te dice Dios. Por eso el apóstol Pablo, quisiera terminar con esto de verdad. Por eso el apóstol Pablo dice una gran verdad y termino. Póngase de pie, por favor. Por eso el apóstol Pablo, aceptando los términos de Dios, dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. En algunos todavía vive el yo, porque si Cristo viviera en ti, aceptaría los términos de Dios. Mi pregunta es, no voy a hacer un llamado al altar, sino que vas a orar y en tu puesto, de verdad. Amén. ¿Cuánto en esta noche quieren aceptar los términos de Dios? Podremos sufrir por un momento y pasar muchas cosas, pero la gloria que nos espera arriba en el cielo será gloriosa. Amén, amén. Podemos sufrir enfermedad, dolor y muchas situaciones, pero la gloria que me espera arriba será gloriosa. Será gloriosa. Será gloriosa. ¿Cuántos dicen amén al Señor? ¿Cuántos pueden levantar sus manos un momento? Si me ayudas también ahí, levanta tus manos. Levanta tus manos. Oh, yo Rabban Shakia Mahal.